Muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Déjenme ver que este es el aparato donde tengo que apuntarlo, hacia arriba. Ok, sí, ya está ahí en la pantalla, ya está. Bien, vamos a trabajar, pretendo analizar junto con ustedes algunas proyecciones de la formación docente desde la reforma educativa. En ese sentido, antes de iniciar puntualmente, pues quiero agradecer a los asistentes, a ustedes que están hoy aquí, maestros en formación, en servicio, investigadores, autoridades educativas, todos los que se encuentren el día de hoy, agradecerles su presencia, agradecerle también a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, al maestro Abraham Sánchez Contreras por la invitación, agradecerle también al Sistema Educativo Estatal de Baja California, a la maestra Maribel, que pues ya tenemos tiempo que hemos coincidido, lo cual también le agradezco que me esté honrando con estar el día de hoy coordinando o moderando este espacio. Y pues yo creo que sin más preámbulo, pues voy a iniciar a platicar con ustedes proyección de la formación docente desde la reforma educativa. Lo primero que salta a la vista, pues déjenme comentarles que cuando empecé o trabajé con este primer acercamiento a esta exposición que voy a hacer el día de hoy, pues esperaban todavía que hubieran algunas definiciones, las cuales no las hay. Hablar de proyección de la formación docente es tratar justamente de apuntalar o de conocer un poco hacia dónde se encamina, hacia dónde se dirige, qué es lo que se pretende en la política de formación docente desde lo que se ha venido, desde el análisis de la realidad misma. Por eso la primera pregunta que trato de resolver es si hay una política educativa, si habrá una política educativa. Pueden parecer preguntas muy simples, pero creo que son de fondos para lo que tengo pensado desarrollar con ustedes. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde nos llevan? Porque a veces no sé si voy o me llevan. ¿Cuál es la concepción actual o cómo se considerará la formación de docentes en la política educativa? ¿Cómo se proyectará la formación de los docentes en educación básica? ¿Qué podemos o debemos hacer para adecuarnos a las circunstancias actuales? ¿Cuál es y será el papel de las escuelas normales para formar a los futuros maestros con pertinencia? Son algunas de las preguntas que me estuve planteando y son algunas de las preguntas que estarán conduciendo la intervención de un servidor el día de hoy. Espero que poderles aclarar o hacer algunas aclaraciones o poder responder algunas de ellas, o si no las se pueden responder, pues al menos que se lleven ustedes un poco más de inquietudes. Pero antes de entrar propiamente a lo que son las proyecciones de la formación docente, pues me voy yo a otro al tema o al adjetivo o el apellido del título, proyecciones de la formación docente desde la reforma educativa. Y entonces la pregunta es, pues, ¿cuál reforma educativa? ¿De cuál estamos hablando? Porque obviamente creo que ya tenemos varias propuestas, o al menos se tienen dos en ciernes, y que iremos pues conversando justamente de ello para ver. Hay al menos 4 propuestas que se han venido dilucidando, y lo que quiero es analizarlo y después haré unas conclusiones en función de ello sobre las tendencias que se han venido manejando y que muy probablemente continúen en ese mismo tenor. En primer lugar, la primera propuesta que conocemos nosotros de manera formal, recordemos de que en el 2018 se hizo una serie de propuestas, sobre todo en el mes de septiembre aproximadamente, había en todos los sentidos, pero ya posteriormente, específicamente el día 12 de diciembre, se presenta la iniciativa presidencial, esto que se conoce como la reforma educativa, esto que es la del 2019, porque también desde el 12 de diciembre que se hizo la iniciativa presidencial, luego vinieron una serie de enriquecimientos que se fueron haciendo, participaron la comunidad académica, hubo una serie de foros, parlamento abierto y una serie de cosas que pues se va quedando o se va redundando en lo que se conoce justamente como lo que es la reforma educativa 2019, y esa es una de las cosas que estaré conversando en un momento dado. La otra es lo que conocemos como la reforma educativa del 2013. Esta reforma educativa del 2013, pues obviamente es la que ya sabemos, la que está de manera actual.
Como sabemos también que una vez que hubo los diferendos, las diferencias sobre la reforma educativa 2019, pues lo que se planteó entonces es, si no aprueban la del 2019, nos quedamos con la del 2013. Pero luego que dijeron que la de 2013 y que también causó un poco de escozor, dijeron, no, entonces mejor la de 2013 no, mejor la que está antes del 2013. Y entonces la cuestión es ver cuál es la que está antes de 2013 y analizarlo todo de la perspectiva que estoy comentando desde la formación de docentes. Y luego una contrapropuesta, y esa contrapropuesta es pues que nos sigan respetando lo que es la ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado. En esta ley justamente se pretende lo que se conoce como el apartado B constitucional y el tema muy particular que es el escalafón, ¿no? Y entonces son esas 4 propuestas que han estado de manera muy puntual, pues solamente hay una ahorita que está en proceso justamente de discutirse en el Pleno y en eso estaba valorando o esperando. Por eso cuando decimos proyecciones de la formación docente desde la reforma educativa, pues ¿cuál reforma educativa? ¿Hablamos de la del 2013 o hablamos la que está discutiendo o hablamos de las otras? Para este fin particular estaría hablando de las otras primeramente para ver las implicaciones que tiene e insisto, de ahí partir justamente a hacer lo que son las proyecciones justamente. Veamos la primera. La reforma del 2019, la que se está, que ya hay un proyecto de dictamen por parte de las comisiones unidas de la Cámara de Diputados y Senadores, que pues está para discutirse. ¿Qué es lo que nos dice, entre otras cosas, esto con la cuestión que tiene que ver con la formación de docentes? Uno, que es un derecho a la formación, capacitación, actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Entonces aquí es una primera parte porque la evaluación diagnóstica desde el punto de vista técnico, como sabemos, es en un momento inicial para identificarlo, pero no puede estar nosotros constantemente diagnosticando sin llegar a una situación muy particular, ¿no? Entonces se dice que a partir de evaluaciones diagnósticas, pues se va a tener un sistema de formación, capacitación y actualización. Es una primera parte que nos va señalando. Luego, posteriormente, nos dice que va a haber un sistema para la carrera de maestros y de las maestras y de los maestros en funciones docentes, directiva y de supervisión. Ahí lo que nosotros podemos encontrar entonces que este sistema de carrera, entre otras cosas, pues no está contemplando lo que se conoció mucho y que generó mucho ruido, que eran los asesores técnicos pedagógicos. Simplemente está hablando de funciones docentes, de función directiva. Incluso también me llama la atención porque también es un punto distinto. Anteriormente se hablaban en la del 2013 de las funciones de dirección más que la función directiva, y aquí también hay que ver cómo se concibe o cómo se conceptualiza. Y de supervisión mediante proceso de selección, considerando los conocimientos, aptitudes y experiencias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Entonces aquí los factores para poder incidir en este sistema, para poder transitar dentro del sistema de carrera, pues son conocimientos, aptitudes y experiencia. Y esta también es una parte interesante porque de esto, insisto, vamos a tratar de resaltar algunos factores que pueden ser importantes o necesarios justamente para esta situación de lo que viene siendo la formación de docentes o la proyección de la formación de docentes. Luego, posteriormente, sigo todavía en la del 2019, nos habla justamente de actualizar los programas y métodos de enseñanza en las escuelas normales para mejorar el perfil de los egresados. Es una parte elemental, hay que seguir incidiendo o preparando a los futuros maestros y se va a dar información contextualizada, y aquí hay un elemento ya un poco más fino de hacia dónde tiende justamente la formación de los docentes cuando nos hace alusión a lo siguiente, que se va a hacer información contextualizada de lo que necesita el maestro para enseñar mejor. Sigue la visión que hay que enseñarle al maestro a que haga mejor las cosas, es decir, todavía tiene mucho que ver con la cuestión del desempeño, todavía tiene mucho que ver en que incida en el aprendizaje de manera directa el trabajo de los maestros, y hay que dotarles de herramientas para que desempeñen mejor su función, y esto dotarles de herramientas tiene que ver con el tema de la didáctica. En términos generales, simplemente, insisto, estoy tratando de definir qué quiero decir cuando hablo de la reforma educativa. Y de la reforma educativa pues hay 4 planteamientos, y este es el primero de ellos, el que conocemos y el que está todavía en punto de discusión, está en espera de que se vote en el Pleno. Pero entonces nos vamos a la reforma del 2013. La reforma del 2013, ¿qué dice en materia justamente de formación de docentes?
En la reforma educativa del 2013 se habla de garantizar el buen desempeño de quienes se incorporen al magisterio. Y otra vez la palabra desempeño, como lo vimos también en la del 2019, la palabra también es desempeño, 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 de que los maestros que están en funciones hagan mejor su labor, y quienes se van a incorporar a la función de docente, pues tienen también que tener las herramientas para desempeñarse de esa manera. Y en ese sentido también nos señala que la función principal de los docentes, y es un dato que me llama mucho la atención, es muy interesante, digo, lo sabemos, pero es una tendencia que se está marcando, como lo vamos a ver más adelante, es propiciar el logro de los aprendizajes esperados de los estudiantes mediante sus capacidades y experiencia. Como lo ven, al igual de 2019, el factor de experiencia es también un elemento que se está considerando justamente para ello. Y las capacidades, hay que ver cuáles son en esta parte las capacidades, y todos sabemos a final de cuentas que el trabajo del docente es hacer que los alumnos aprendan. Y para esto, como también lo sabemos, y seguramente ustedes no solamente lo conocen, no solamente lo han vivido, sino seguramente lo han padecido, se crea el servicio profesional docente, que define los mecanismos de ingreso, de promoción, de reconocimiento y la permanencia de los maestros, que como sabemos la parte de la permanencia era un punto álgido que de hecho se está tratando de eliminar en el 2019. De hecho, no se contempla ya en la reforma educativa, en la del 2019, ya no se contempla el tema de la permanencia, el tema, y lo voy a decir muy claro, la parte de permanencia, porque así está establecido, aunque después se buscó matizarlo un poco, que decía que más que evaluación para la permanencia en el servicio, era la evaluación del desempeño. Pues sí, era la evaluación del desempeño para fines de permanencia, pero era simplemente dorarle un poco la píldora en ese sentido, ¿no? Entonces, el servicio profesional docente, esto quiere decir que en la del 2019, el que sustituye al servicio profesional docente es el sistema de carrera. Pero la diferencia estriba es que mientras en el servicio profesional docente está establecido no solo en el artículo 3º constitucional, sino también hay una serie, la Ley General del Servicio Profesional Docente, para el caso del 2019, todavía no se sabe bien a bien cómo va a ser el sistema de carrera, qué son los elementos. Ya dijimos que eran dos, eran conocimientos y experiencia, pero no ha relatado más. Por eso muchos especialistas pues hablan que justamente el diablo está en los detalles, como dicen, es decir, el tema de poder estar realizando una pequeña falla técnica, permítame tantito aquí en lo que yo voy acomodando, porque le voy siguiendo justamente el tema. Entonces, el instrumento aquí fundamental para justamente que se va trazando es el servicio profesional docente. Y seguimos en la reforma del 2013, entonces el propósito fundamental de los docentes consiste en acompañar a los procesos de formación de los estudiantes, y se va haciendo una distinción muy clara entre lo que es formación continua y lo que es formación inicial. La formación continua, pues justamente lo que se pretende es que se atiendan las necesidades que el modelo educativo y el currículo plantea, y todo lo del 2013 fue tendido justamente, o la tendencia giró en torno a ir preparando a los maestros, en dotarles de esas herramientas para que ellos fueran resolviendo lo que el modelo educativo y el currículo planteaba de manera muy particular, ¿no? Y aquí ya nos metemos en otro tema que todavía no está tan claro en la reforma del 2019, que es el tema justamente del modelo educativo. Y el modelo educativo, o al menos en el 2013, hay ese modelo que todo el mundo conocemos, pero para el caso del 2019, pues se ha hablado mucho, incluso enunciativamente se hablan de algunas asignaturas que puede tener justamente el currículum, pero dentro de estas asignaturas, pues hay mucha similitud, porque es de manera muy enunciativa, como lo señala bien, y también de manera muy genérica. Si lo comparamos lo que se está proponiendo en el 2019 en la parte curricular versus lo que establece el modelo educativo de la reforma educativa del 2013, pues vemos que al menos enunciativamente tienen cosas muy similares. Hay algunas cosas distintivas, como el tema de las artes, específicamente con énfasis específico en música, eso lo podríamos estar ahí comentando, pero si ustedes lo van analizando, no hay diferencias, porque es muy genérico lo que se está proponiendo en el 2019. Es decir, si hablamos nosotros justamente, y lo dice muy claramente porque lo salvaron en de una serie de versiones que fueron surgiendo justamente de ello, que ya en la última versión se quedó que era de manera enunciativa, más no limitativa.
porque al decir que era de manera enunciativa, porque estaba dejando algunos aspectos como, si mal no recuerdo, las matemáticas como en español, y obviamente, pues por eso era más que nada de manera enunciativa, más no limitativa. Es decir, mientras en el 2013 lo que se esperaba era formar a los maestros justamente para que el maestro pudiera atender toda la necesidad del modelo educativo, desde esta misma perspectiva se pretende en 2019, con la diferencia, por un lado, que no sabemos en realidad cómo va a ser el sistema de carrera por un lado, y por otro lado no sabemos qué va a pasar con la cuestión curricular. Y en lo que concierne al maestro en servicio, pues se pretende, entre otras cosas, elementos fundamentales que tienen mucho que ver con la didáctica, con el aprendizaje activo, situado, autorregulado, colaborativo, dirigido a metas de aprendizaje y sobre todo buscando el liderazgo directivos como líderes académicos. Eso es lo que nos presentaba justamente, y como sabemos, los concursos de oposición que se fueron dando, tanto justamente para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento y también para la permanencia. En el caso específico para el ingreso, pues lo que se pretendía justamente es que los estudiantes admitidos acreditaran la preparación necesaria para la formación de maestros, y aquí surge justamente lo que es el modelo educativo para la educación normal, y que hay una similitud en todo, hay un paralelismo entre el modelo educativo para la educación obligatoria y el modelo educativo para la educación normal, ¿no? El planteamiento curricular tiene todas esas similitudes, hay un currículum flexible, hay un currículum obligatorio, y en esas similitudes, por ejemplo, lo que es el currículum flexible, lo que es la autonomía curricular, en el caso de las normales son las materias optativas, y bueno, hay una serie de similitudes no solamente en el planteamiento curricular, sino también en el enfoque pedagógico que sustenta justamente a ese planteamiento curricular. Y entonces el elemento central para la formación inicial era conocer, por un lado, lo que es el modelo educativo de educación obligatoria, específicamente para educación básica, y que esto se le fueran dotando las herramientas. Traía una doble complejidad, porque los maestros de educación normal requieren, por un lado, conocer bien a bien el modelo educativo de educación obligatoria, y por supuesto encontrar todas esas afinidades con lo que es el modelo educativo de lo que es educación normal y transferírselo justamente a los alumnos. Pero los alumnos también traen una serie de cuestiones. Me comentaban algunos alumnos en algunas escuelas normales donde he tenido la oportunidad de estar con ellos, que por ejemplo para la implementación de la autonomía curricular, a los alumnos que están haciendo sus prácticas o que van periódicamente a las escuelas, justamente todo el tema de los clubes, pues es justamente lo que pretendían justamente que ellos lo hicieran, y ellos no tenían a veces ni siquiera el conocimiento del planteamiento curricular, ya no digamos de lo que tiene que ver específicamente con lo que es el enfoque pedagógico. De tal manera entonces que la reforma educativa del 2013 sí consideraba el elemento central justamente de lo que es la educación inicial, y en la formación inicial, que se alinea justamente al planteamiento del modelo educativo, de tal manera que los maestros tienen que dominar tanto los aprendizajes como la estrategia para transmitirlos, ¿no? Y por último, a través de la formación inicial se pretende equipar a los maestros con esas bases pedagógicas y didácticas que le permitan poner en práctica los principios pedagógicos. Y esta última lámina la estoy dejando exactamente porque es la parte fundamental para lo que tiene que ver las proyecciones para la formación docente, que los docentes pondrán en juego sus capacidades para diseñar ambientes de aprendizaje en los que se valora la heterogeneidad de los estudiantes y fomenta su participación activa y motivada, promoviendo el trabajo colaborativo con empatía y respeto. Esto viene sintetizando la tendencia de lo que se pretendía que fuera la formación de los docentes, tanto inicial como continua. Es decir, aquí el tema del enfoque pedagógico, por ejemplo, que es un tema que también no está del todo claro en la 2019, pues todo el tema de lo que es el enfoque. Este enfoque, en esta otra lámina, también nos dice cuál es el enfoque, y hay un poco ahí que estar, ya me adelanto un poco al tema, si la educación orientada al desarrollo de competencias es la que va a seguir. Permíteme tantito, sí, aquí está. Porque creo que ya está ahogando la pila entonces. Ok, gracias, qué amable.
Con eso, entonces, ya vamos haciendo nosotros una serie de análisis con relación a cómo se concebirá o cómo se vislumbra o cómo se asoma muy tímidamente para el caso de la reforma 2019 la formación de docentes. Y también, pues ya tenemos mucha más información porque es el que está vigente, la del 2013. Cuando se plantea justamente que fuera la del 2013, pues llegó hasta los oídos de las más altas autoridades y pues dijeron, bueno, entonces la del 2013 ya no, pero vamos a hacerla la que está un poco antes de la del 2013 y que se quede como estaba antes del 2013. Y esta parte de lo que es antes del 2013 creo que hay que analizarla desde un punto de vista pedagógico más que desde un punto de vista legal. Hace un momento platicábamos en el desayuno con el doctor Manuel Quilantón y pues estábamos viendo estas cuestiones jurídicas, las implicaciones que pudiera tener, pero vamos a dejar de lado las cuestiones jurídicas si se puede instalar la reforma que estaba anterior al 2013 y hay que ver cuál es esa reforma que estaba antes del 2013. La reforma que estaba antes del 2013 tiene que ver con lo que se le conoció como el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica hubo después otros instrumentos de política pública que fueron reforzando justamente lo que decía el acuerdo, es decir, el compromiso social por la calidad de la educación, lo que es también la Alianza por la Calidad de la Educación, y estos dos instrumentos también fueron reforzando o incluso tratando de mejorar algunas situaciones que no estaban contemplados en el acuerdo, como por ejemplo el concurso de oposición para puestos directivos. Así no estaba contemplado originalmente en el acuerdo y en la Alianza por la Calidad. Ya desde el compromiso se señalaba, aunque en el compromiso se señalaba que iba a haber concurso de oposición, nomás estaba de manera enunciativa, pero no se aterrizó. Y se llevó a trabajar un poco más en lo que es la Alianza por la Calidad de la Educación. De tal manera entonces que el Acuerdo Nacional, para empezar a analizar, vamos a ver qué es lo que las explicaciones que tiene para la formación de los docentes. Por un lado, nos habla de la revaloración de la función magisterial y la subrayo, porque esta revaloración de la función magisterial con los mismos términos es el que se está colocando o se estaba colocando como una parte fundamental para el 2019, que después se fue matizando, por supuesto. El Instituto de Revaloración del Magisterio ya últimamente fue quedando el Instituto para la Mejora Continua, pero también el tema de la revaloración es un tema fundamental y hablaba justamente cómo iba a ser la formación profesional inicial desde un tronco básico general y algunas opciones orientadas a la práctica docente. Si seguimos en el término de la ANMEP, pues creo que es muy importante también señalar lo siguiente. Por un lado, la actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio para fortalecer sus conocimientos y coadyuvar a que desempeñen mejor su función. Es decir, en este caso también la actualización, capacitación y superación, al igual que en el caso del 2013 y al igual como en el caso del 2019, se pretendía justamente fortalecer el perfil de los docentes para que hicieran mejor su trabajo, para decirlo en otros términos distintos. Es decir, la parte de desempeño está presente en el 2019, la parte de desempeño está presente en el 2013, como la parte de desempeño también está presente desde el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional, como sabemos, surge desde 1992. Pero además, el acuerdo también nos habla de lo que es la creación de la carrera magisterial, la carrera magisterial entendida como un escalafón horizontal y que tenía básicamente el propósito de estimular la calidad de la educación y establecer un medio de mejoramiento profesional. También, además del desempeño, la calidad educativa está presente tanto en el acuerdo como en lo que es la reforma educativa del 2013. La calidad también está presente en el compromiso social por la calidad de la educación y en la Alianza por la Calidad Educativa. Y entonces estamos viendo que todo el término de calidad va siendo también hasta el 2019. En el 2019 no se habla de calidad educativa, pero se habla de excelencia. Y si ustedes ven, el concepto de excelencia es muy similar al concepto de calidad, el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Aunque le cambiaron el nombre aparentemente, el término de excelencia, y se ha discutido mucho al respecto, el término también de calidad está presente, insisto, tanto en el 2019 como en el 2013, como también en lo que tiene que ver con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Y este tema del escalafón horizontal es un tema
Ahorita platicaré un poco más del escalafón en la otra anterior que estaríamos señalando. Y el propósito entonces de la carrera magisterial es que los maestros accedieran dentro de la misma función a niveles salariales superiores. Es decir, no era de manera vertical, era de manera horizontal. Esta parte de manera horizontal, pues el tema de la promoción, que no estaba totalmente contemplado o no estaba contemplado en el Acuerdo Nacional, como lo comenté, en sus orígenes. Después la promoción sí se incluyó en el compromiso social y también se incluyó en la Alianza por la Calidad de la Educación como promoción. Pero en un principio el acuerdo no hablaba de la promoción. ¿Y cómo se iba solventando este tema de la promoción? Ahí sí coexistieron tanto lo que tiene que ver con el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que pues señalaba justamente el tema de promoción. De eso hablaré un poquito más adelante sobre ello. Es decir, aunque no estaba considerado solamente para los maestros que estaban en servicio y era un escalafón horizontal para que accedieran a mejores niveles salariales, pues en un momento dado también, como ahí lo señala en la lámina, había una serie de factores que estaban considerándose como la preparación académica, el desempeño profesional, la antigüedad y la propia antigüedad no solo en el servicio, sino también en los niveles propios de carrera magisterial. Mucho se fue discutiendo también sobre si el concepto de desempeño profesional, que era medido a través de un examen que se le aplicaba al maestro para conocer justamente el resultado de lo que él sabe, y por otro lado la evaluación de preparación profesional, entendida también de aprovechamiento escolar, que se le aplicaban a los alumnos. Es decir, para medir el desempeño profesional de los maestros con el Acuerdo Nacional se aplicaban dos exámenes, uno al maestro mismo para saber qué tantos elementos tenía justamente de la cultura pedagógica, y por otro lado a los propios alumnos para también saber, en función de ello, establecerle dentro del escalafón una serie de puntajes. Como estamos viendo, ya hay una serie de factores que estaban considerados tanto en uno como en el otro. Ahora me voy al cuarto, porque en el cuarto obviamente también hubo una propuesta, y la contrapropuesta que se está haciendo justamente pues que nos sigamos gobernando con el tema de lo que es el apartado B del artículo 123, que regula las relaciones obrero-patronales, cuando en este caso el gobierno es el patrón, ¿no? El Estado en este caso viene siendo el patrón. Y como sabemos, el artículo 123, pues la ley reglamentaria va señalando cómo tiene que ser, y esta es una discusión que está de fondo. Y en la parte que está de fondo es que se le llama que es un Estado, un régimen laboral excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque en la Ley Federal de los Trabajadores dice, entre otras cosas, que todos los trabajadores donde el gobierno es su patrón se van a regular bajo esas condiciones, menos los maestros. Esto surgió ya a partir del 2013 primeramente, que es la reforma al artículo 75 constitucional, 75 constitucional, si mal no recuerdo, 75, 73, no lo recuerdo exactamente, donde se está señalando que se faculta al Congreso de la Unión para establecer en el 2013 lo que es el servicio profesional docente y lo que es para el 2019 el sistema de carrera de maestros. Y ahí entonces vamos a entrar qué dice la Ley Federal de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y lo que tiene que ver con el tema de escalafón. También quiero distinguir entre lo que es el escalafón que está establecido en todos los documentos normativos de la ley federal misma hasta otra serie de documentos normativos, y lo que es el escalafón sindical. Ahí son dos cuestiones diferentes. El escalafón sindical es el que se establece la organización sindical para sus fines, y también tiene una serie de factores muy variados y muy distintos. Algunos incluso se han cuestionado, por supuesto, que estos de los factores tienen que ver, entre otros, con la participación sindical, entre otras cosas. De eso no estaría hablando de lo que es el escalafón propiamente dicho que está establecido. ¿Qué dice el escalafón? Me llama la atención que esta ley data desde 1963, por eso ustedes van a encontrar una serie de situaciones ahí muy particulares. El escalafón es un sistema organizado de cada dependencia para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores. Entonces ya habla de promoción. Desde 1963 estaba hablando ya, por supuesto, de promoción, y que a través del escalafón se iba a hacer esta cuestión. Había una serie de factores escalafonarios. Esos factores escalafonarios eran conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad. Déjenme decirles que eso sigue estando vigente, como dijimos, en un régimen laboral excepcional.
porque eso está presente para todos los trabajadores del Estado, menos de los maestros. Es decir, todavía está vigente tanto la de ley del servicio profesional docente como la ley de escalafón, aunque la ley de escalafón no se aplica, insisto, para los maestros, sino para todos los demás trabajadores. Entonces es un estado de excepción justamente que se va señalando, pero aquí hay una serie de factores. Es más, todavía hasta la fecha sabemos que se vienen trabajando con estas fichas escalafonarias que se les conoce, que se le van poniendo justamente el puntaje y demás, y se van poniendo más que nada a veces más como relleno o como una carga burocrática o una cuestión de estarlo haciendo por hacer, porque está, insisto, está tanto en la Ley Federal de los Trabajadores como también está incluido en documentos normativos de la Secretaría de Educación Pública. La propia ley también señala a qué le llaman conocimientos, a qué le llaman aptitud, y aquí el tema central es en el escalafón cómo se miden los conocimientos y en el escalafón cómo se mide la aptitud. Y al menos lo que nosotros tenemos, y que se habla también de concursos, y que estos concursos que se habla, pues tiene que estarse midiendo conocimientos. El asunto es que no hay un documento que regule o que norme la forma en cómo se van a medir estos factores de carrera magisterial. El documento sí va señalando de tal puntaje a tal puntaje y demás, de acuerdo a ciertos criterios, pero no es de manera rigurosa, sistematizada, técnica, de manera similar como pudiéramos encontrar los documentos normativos que regían en el caso de carrera magisterial, o como los propios documentos normativos que están establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Aquí, aunque hay factores, pues obviamente pues el asunto es cómo se va a estar en un momento dado estos factores de aptitud y antigüedad, cómo se va a estar midiendo. Esto es lo que se conoce como conocimientos, que son principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño de una plaza, y lo que tiene que ver justamente la aptitud. El tema que ha hecho mucho ruido, y lo voy a leer tal cual lo establece el escalafón, que las vacantes se van a otorgar a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios. Y hay otro tema también central entonces aquí, es la parte de la calificación. Vamos a calificar sus conocimientos y sus aptitudes, además de su antigüedad. Como estamos viendo, el tema de antigüedad está presente al igual de lo que es justamente la carrera magisterial. Y entonces eso también me llama mucho la atención, que quiero resaltar, y estoy, insisto, yéndome lo más rápido posible para llegar a la parte final justamente que tenemos que hablar con las proyecciones de formación docente. Dice muy claramente en la Ley Federal para el caso del escalafón que en igualdad de condiciones tendrá prioridad el trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia, y cuando existan varios en esta situación se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados. Dicho de otra manera, para hacer lo que se conoce en el servicio profesional docente, que son las listas de prelación, y que hay una serie de principios o elementos o criterios técnicos para la orden de prelación. Aquí la orden de prelación es pues simplemente el que tenga más necesidad, no el que tenga más capacidad, ¿no? Y esto pues llama mucho la atención justamente. Recordemos que esta es la contrapropuesta que se viene haciendo. Y todavía un poco más me llama la atención, que esta es la parte que se viene justamente discutiendo. Estamos hablando esto, que en igualdad de condiciones tendrá prioridad el trabajador que tiene más necesidad, no el que tiene mayor capacidad. Que en cada dependencia va a funcionar una comisión mixta de escalafón de manera paritaria, bipartita, entre el sindicato y la autoridad educativa, que ellos son los que van a conocer justamente, déjenme un poquito más atrás porque creo que se pasó. Bien, déjenme. Ok. Ahí está, vamos a ver si ahí está. Ok. Si me están ayudando por allá, porque creo que se están desde allá manejando las. Déjenme, es que tengo aquí dos. Ok, permítanme tantito, me voy a regresar ya para irnos a la parte final. Y este es justamente el tema. La comisión mixta es la que va determinando conjuntamente entre la autoridad educativa y el sindicato justamente esas vacantes, y lo quiero poner así tal cual como está porque me llama mucho la atención. Dice que se van a dar a conocer las vacantes para convocar a concursos mediante circulares y boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes. Esta frasecita me llama mucho la atención porque obviamente refleja
lo obsoleto que está justamente de la situación. Y cuando digo obsoleto, quiere decir que no se aplica en el tiempo en que nos encontramos, por más actual y vigente que se encuentre, indiscutiblemente, ¿no? Y lo que ha hecho un poco más de ruido, lo dice muy claramente en la ley federal, que una vez que se vayan determinando las promociones, y habla justamente de promociones, lo que vayan quedando de las promociones se tienen que repartir de manera equitativa. Es decir, si al maestro X le van a dar una promoción a director, el maestro X quizás dejará entonces una plaza docente, y esa plaza docente, el 50% va a ser para la autoridad educativa y el 50% va a ser para el sindicato, como ellos lo determinen, ¿no? Y este también es un elemento que está muy presente, que a lo mejor es lo que más se está discutiendo, por supuesto. Es decir, aquí no va a haber ningún concurso de ingreso o de ninguna naturaleza, simplemente es de manera discrecional, con toda una parte que se le va dando a la organización sindical, en este caso, para ese fin, ¿no? Entonces, como ven ustedes, estamos hablando entonces de 4 grandes reformas o ideas que se están tratando de proyectar, que tienen impacto muy directo, y ya iré cerrando justamente mi intervención, justamente directo en lo que es la formación de los docentes, y lo iré platicando poco a poco con ustedes. Primeramente, el 2019 lo que nos está señalando, que también, al igual que en los demás, si me ayudan para que no esté modificando, yo aquí no lo estoy cambiando, entonces si me ayudan para que no cambie, se lo voy a agradecer, ¿no? ¿Qué hay en común en estas 4 ideas o propuestas? Básicamente hay una reforma que está vigente, una reforma que quiere implementarse, hay una idea de regresar a antes de la reforma del 2013, y hay una contrapropuesta para decir mejor nos regimos por la parte del 123, el apartado B. Y como también dentro de la propia del 2019 contempla las 2 cosas, distinguiendo la parte de lo que es laboral de lo que es educativo. La 2019 dice, lo que es laboral seguirán con el apartado B, lo que es educativo será a través del sistema de carrera. Y es una parte también que yo vengo un poco cuestionando, en el sentido que ¿por qué laboral? ¿Por qué educativo? ¿Y por qué queremos separar como que lo laboral no incide en lo educativo? Voy a poner algunos ejemplos tan claro que lo laboral sí tiene mucho que ver con lo educativo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos son los que se necesitan de acuerdo a la ley para que se pueda autorizar la apertura de un grupo y un maestro? Es decir, ¿cuántos maestros son los que tiene que tener al frente, ¿no? Estamos hablando, si mal no recuerdo, que 45. Bueno, esto es un asunto aparentemente laboral que está establecido, pero esa parte laboral pues tiene mucho que ver, por supuesto, con la parte educativa, por supuesto, ¿no? También, como se señala, que aquellos que falten 3 veces durante el mes de manera, aunque no sea consecutiva, pues se les puede levantar acta de abandono de empleo, ¿no? Y eso es una parte aparentemente o estrictamente laboral, pero que por supuesto tiene muchas repercusiones para el aspecto educativo. Y así puedo señalar muchos otros casos, que empezar a distinguir entre la mal llamada reforma educativa y la bien llamada reforma laboral, entre lo laboral y lo educativo, qué aspectos o criterios de lo laboral inciden en lo educativo para estarse considerando, insisto, para esos elementos. Estamos viendo, por ejemplo, que el tema de antigüedad, que está presente tanto en el escalafón como en carrera magisterial, pues la antigüedad incide poco desde el punto de vista estricto para la formación de docentes, aunque en muchas correlaciones estadísticas se espera que a mayor antigüedad mejores resultados, y no necesariamente. Hay muchos estudiosos que han trabajado, Lucrecia Santibáñez, entre otras personas, han estado publicando también, publicaron en su momento al respecto, que estas relaciones o correlaciones estadísticas entre antigüedad y resultados de aprendizaje no lo favorecían, como tampoco que a mayor formación también mejores resultados de aprendizaje. Creo que ya ahora sí, para poder seguir con el tema del dominio, de lo que tiene que ver. Entonces, bueno, estas 4 ideas que se están proponiendo tienen repercusiones para la formación. Estas son la parte que creo que hay una serie de tendencias que se van manejando. ¿Qué se van manejando? Por un lado, se requiere formar a los futuros maestros para que desempeñen bien la labor en función de una serie de criterios que están establecidos, o perfil, como se le llama en el 2013, que se le llama perfil, parámetros, indicadores, que están con sus dimensiones ahí establecidas. Para el caso del 2019 también se señala entonces el ideal de un perfil.
qué es lo que debe de realizar un maestro. Entonces esta parte es fundamental para lo que tiene que ver con el desempeño. El desempeño está presente tanto en el escalafón como en carrera magisterial, como en servicio programa docente, como también en lo que es el sistema para la carrera. Entonces, el desempeño, un elemento que tiene central, y lo señala también el propio escalafón, tiene que ver con la valoración, es decir, la evaluación. En el escalafón se habla de valoración, mientras que en los otros instrumentos se habla de evaluación, y ya el tema de evaluación viene teniendo otra connotación fundamental. Pero en ese sentido, las tendencias que se van manejando justamente en estos 4 documentos que estoy analizando es que implica entonces 2 elementos centrales para el maestro. Por un lado, que domine el currículum, y por otro lado, que domine las ideas y el sustento científico o pedagógico que subyace a ello. Esto en el 2013 se le conoce como planteamiento curricular y como enfoque pedagógico. Esto mismo también se retomó desde carrera magisterial. En carrera magisterial también hubo una reforma curricular y también se esperaba justamente que el maestro conociera toda la parte curricular y toda la cuestión de fundamentos. Ahorita ya no voy a entrar a mucho más detalle específico de lo que implica, si el fundamento es el mismo, si es el constructivismo, si no es el constructivismo, de acuerdo a qué línea y demás, no vamos a entrar, pero lo que se está señalando muy claramente, o la tendencia que es muy clara, es que el maestro conozca el planteamiento curricular, el currículum, los planes y programas de estudio, así como los enfoques justamente que lo sustentan, que tiene mucho que ver con la parte de la psicología del aprendizaje. También un elemento que estamos desde la propia carrera, no está tan explícito en el escalafón, pero de carrera magistral ya viene el tema de calidad educativa. Y el tema de calidad educativa, entendida como el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, o traducida justamente en lo que tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos. Y en ese sentido, el trabajo del maestro, y para fines justamente de formación de docentes, es hacer que el maestro haga que los alumnos aprendan, ¿no? Entonces, esto ya va cambiando un sentido de que ya no es un maestro, el Magister Dixit, en donde el maestro es el que está dictando la cátedra, sino ahora, como lo señala en la actual reforma educativa vigente, la del 2013, pues que el maestro es un mediador, ¿no? Ya no es un instructor, sino es un mediador, ¿no? Y tiene que estar buscando justamente todos aquellos elementos que lo tengan que estar señalando. El otro tema que ya también lo comenté es el enfoque orientado al desarrollo de competencias. Desde el escalafón ya se hablaba de conocimientos, ya se hablaba de aptitudes, ya se hablaba de esos elementos, pero no está el concepto propiamente de competencia conceptualmente como se concibe en el escalafón, aunque ya se hablaban de esos 3 elementos. Pero en carrera magisterial, en la del 2013 y también la 2019, también ya hablan de un conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores, etcétera, 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 ¿no? Y entonces aquí la pregunta justamente es si esta tendencia está tan claro de orientar la formación de los maestros en formación o de los que ya están en servicio hacia el desarrollo de justamente de competencias para la vida, de competencias para el trabajo, de las competencias de que él pueda estar resolviendo una serie de tareas que se tienen que demostrar en la acción y que él tiene que aprender de ello, aprender para traspolarlo hacia otros contextos. Esta parte elemental, hasta ahorita en lo que yo he analizado o mi punto de vista muy particular, no veo otra tendencia más que esta, pero esta tendencia creo que se topa con algo que también ya se manejó. ¿Qué fue lo que se dijo? Toda la parte curricular que tenga un aspecto neoliberal, como que ya chupó faros. Y entonces esto como tiene que ver con la OCDE, con lo que hizo la OCDE, toda esta parte que es toda una tendencia internacional, pues parece que choca justamente con la visión que se tiene específicamente de que es un asunto neoliberal, y al ser un asunto neoliberal no debería estar presente dentro de ello, ¿no? Entonces, a mí por un lado sí alcanzo a ver, no veo hasta ahorita ninguna otra tendencia más que un enfoque orientado al desarrollo de competencias. Al menos, insisto, se ha venido reflejando desde carrera magisterial, se reforzó con mucho más énfasis en la del 13 y también se está bosquejando en la del 19, aunque en la parte del 19, que es la parte de discusión ahorita, es decir, dime cuáles van a ser justamente las leyes modificatorias o reglamentarias o secundarias justamente que van a estarlo regulando.
Como eso todavía no está, no sabemos bien a bien si va a tender hacia allá. Creo que ese es un elemento central justamente que tiene que ver en la proyección justamente de los docentes, porque si no es esto, en la formación de los docentes, ¿cómo lo vamos a estar formando? Y en ese sentido, entonces, para ir cerrando o para ir concluyendo ya mi intervención es: ¿cuáles son las grandes tendencias que se han venido manejando y que inciden en la formación de los docentes desde lo que es carrera magisterial? El tema 1, de calidad; 2, desempeño; 3, valoración de la calidad y valoración del desempeño de quienes lo hacen, y que esa valoración del desempeño tiene que verse reflejado en el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, en lo que es en el 2019 también se está señalando eso. Voy a estar valorando con los criterios, con los instrumentos, con la visión, con el concepto que yo crea conveniente, pero voy a estar valorando justamente que los maestros desempeñen mejor su función, que se vea reflejado en el aprendizaje de los alumnos y que los alumnos sepan resolver problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana, y que estos problemas le permitan justamente transformar su entorno y poderlo replicar en otros espacios más o menos similares. Estas tendencias tienen mucho que ver con la formación de docentes, porque ahora entonces hay que replantear, como se ha venido señalando, si en la formación inicial esto va a continuar. Todavía no lo sabemos bien a bien, hay todo un proceso, ustedes lo conocen mejor que un servidor, al respecto sobre la formación inicial, hacia dónde va a tender. Se habla y se señala en el 2019 que hay que mejorar justamente el perfil de egreso y que este perfil de egreso tiene que ser lo más congruente con el perfil de ingreso al servicio profesional, ¿no? Esa es otra tendencia que se manejó tanto en carrera magisterial como en la del servicio profesional docente, de que el perfil de egreso de las escuelas o instituciones formadoras de docentes sea lo más acorde, que concuerde, que no sea discordante con el perfil de ingreso al servicio profesional. Esa es otra tendencia que se viene manejando muy fuertemente y que yo también creo que va a continuar de esa manera, ¿no? Yo creo que estas son, desde estas 4 perspectivas, amén de las implicaciones jurídicas, amén de las implicaciones financieras que pudieran tener, y no solo políticas y financieras, sino políticas, tiene que ver, subyace un esquema de una concepción de lo que es la formación de docentes y cómo la vamos a estar direccionando, ¿no? A mí me dará mucho gusto poder intercambiar puntos de vista con ustedes si fuera el caso. Yo les agradezco el placer de su atención y me dispongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos al doctor Sergio por esta exposición, conferencia, que realmente creo que es de mucho interés para nosotros, para todos los que están aquí, docentes, directivos, a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes que van a ir a la educación básica a trabajar. Muy bien, tenemos algunas preguntas, doctor, y vamos a dar un tiempo para sus respuestas. Y aquí de la Escuela Normal de Sinaloa nos hacen la siguiente interrogante: ¿cuál sería una verdadera reforma educativa en México que beneficie de forma genuina a todos los autores educativos? Voy a leer unas que tienen que ver con lo igual. ¿Qué opinión tiene usted sobre el enfoque de competencias para la formación de docentes? La primera pregunta, le agradezco a la Normal de Sinaloa, a la persona quien lo hizo. El primer punto es una verdadera reforma educativa. Bueno, ¿verdadera para quién? ¿Desde qué perspectiva la vamos a ver? ¿De una perspectiva gubernamental? ¿De una perspectiva pedagógica? ¿Desde una perspectiva social? ¿De una perspectiva económica, financiera? ¿Desde una perspectiva, o sea, desde dónde lo vamos a ver? Y creo que ese es el punto de desencuentro que está justamente ahora, porque se ven con 2 visiones totalmente distintas, ¿no? Si lo que vamos a ver, o al menos en eso coincido, a mí me interesaría una reforma educativa que estuviera incidiendo en la razón de ser de la educación, que es justamente el desempeño o valorar o de una u otra manera formar o desarrollar a las personas para transformar la sociedad. Para mí eso sería un elemento fundamental de hablar de una verdadera reforma educativa. Pero sabemos que esto se va topando con una serie de situaciones, como ya lo dijimos, por un lado visiones de orden política, por otro lado de una cuestión instrumental, sobre todo en la parte financiera, y también de algunas repercusiones sociales.
Para responder de manera concreta, una verdadera reforma educativa para mí sería aquella que estuviera incidiendo justamente en educar o formar a un mejor sujeto que pueda transformar justamente a la sociedad. La segunda pregunta, si me recuerdas, tiene que ver, perdón, porque el enfoque basado en competencias. Eso también ha sido muy cuestionado, ha sido muy discutido, el enfoque basado en competencias, pues tiene que ver justamente, al menos también así lo refiere el propio modelo educativo, de que el enfoque orientado basado en competencias en sus orígenes, así lo establece, pues está incidiendo justamente en que se desarrollara, o la pretensión o el objetivo, el propósito era generar mayor riquezas, ¿no? Y en esta parte de generar mayor riqueza era una de las críticas que se hicieron originalmente, me refiero más o menos del 92 hasta más o menos el 2010, 2012, unos 20 años justamente, y esto implicaba, entre otras cosas, formar mano de obra barata, y eso era una de las críticas que se le hacía al enfoque basado en competencias, que tenía que ver con lo que ahora le llaman también el capitalismo salvaje y una serie de corrientes por allí. El propio, sigo instalado en lo que es la reforma educativa del 2013, dice que ya se superó esa visión y que la visión del enfoque basado en competencias ya no es generar, no solamente es generar más riquezas, sino hoy en día tiene que ver con un tema elemental, según el propio modelo educativo, que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la parte de la sustentabilidad tiene que ver en formar en los sujetos o desarrollar en los sujetos una serie de competencias para que el mundo en que nos envolvemos sea sustentable en todos los sentidos, ¿no? Según el modelo educativo, eso es lo que habla de que la visión de generar mayor riqueza del enfoque orientado a competencias se ha venido diluyendo, y que ahora se busca entonces lo que se le llama, a esto que le llaman muy bonito, que eran las competencias para el trabajo. Estas competencias para el trabajo tenían que ver, lo que presentaba mucho carrera magistral en sus principios y demás, eso era, y ahora se pretende, según el modelo, que tiene que ver con las competencias para la vida. Y en las competencias para la vida tiene que ver un elemento que tiene que ver con lo socioformativo, como lo establece también Sergio Tobón, la parte de tener un proyecto de vida, que eso está claro en la cuestión socioemocional, de cómo se trabaja en secundaria, etcétera, etcétera. Bueno, desde esta perspectiva puedo hacer yo mi planteamiento, y si la pregunta es ¿yo qué opino sobre este enfoque? Por supuesto que este enfoque no está contemplando las necesidades particulares que se requieren o las especificidades, por más que se hable hoy en día de lo contextual. Pero lo contextual todavía no ha podido aterrizarse en elementos muy centrales que tiene que ver con el currículum. Aunque está contemplada la diversidad y aunque está contemplada el considerar el contexto en la educación de los estudiantes, desde mi perspectiva muy particular, no se ha podido lograr del todo. Yo creo que ese es un tema central, justamente, es el tema que dice el propio modelo educativo, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con equidad, la educación inclusiva, la parte de equitativa, todavía no se ha llegado. Como lo sabemos nosotros, en la del 2013 está muy claro el tema de inclusión y equidad, como también está muy clara la inclusión y la equidad en el 2019, aunque las perspectivas son totalmente distintas, o casi me atrevería a decir casi diametralmente opuestas, o hay algunos puntos de convergencia entre uno y otro, ¿no? En ese sentido, entonces, yo pudiera considerar que el enfoque orientado al desarrollo de competencias, que es el que está rigiendo como un sustento para la práctica pedagógica y para la implementación de los planes y programas de estudio, creo que se queda corto dada la gran diversidad social y cultural que tenemos en nuestro país. Muy bien. Resumiendo ya las últimas preguntas, ¿cómo atraer a las normales a los mejores egresados de preparatoria? Y otra es cómo identificar las necesidades de la formación docente y continua y atenderlas óptimamente. Es muy interesante todas las preguntas que están señalando. Ahorita voy a entrar por la segunda que me comentaron, porque también es un elemento que a mí me llamó un poco o mucho la atención, el tema de la formación continua. El tema de la formación continua, cuando escucho en una de las conferencias de prensa que hace el presidente en la mañana, él dice, las normales tienen también que enfocarse a la educación continua. Esto me llamó mucho la atención, porque hasta ahorita, bueno, creo que las escuelas normales, las instituciones formadoras de docentes, se han estado
encauzando sus trabajos fundamentalmente hacia la parte de educación inicial, ¿no? Y en la parte de educación continua, ya lo comentaron también, una serie de elementos. ¿Qué dicen estos 4 instrumentos que estuve analizando al respecto? Y ahorita doy mi opinión al respecto, ¿no? Lo que dicen estos instrumentos es que la formación continua tiene que estar desarrollada, orientada, que tienda hacia que el maestro conozca, comprenda la parte curricular, los planes y programas de estudio, y también hacia el fundamento pedagógico, el sustento que va justamente dando razón de ser a ese planteamiento curricular. Ese es el tema que se viene manejando en los instrumentos. ¿Cómo viene ocurriendo en la realidad? En la realidad, por supuesto, que ese es un tema también central y que lo vino manejando, es cómo se va a dar la formación continua o cómo se venía dando según el modelo educativo del 2013, a través de los que son los consejos técnicos escolares y a través de lo que es el liderazgo académico de, en este caso muy particular, de los supervisores, más que de los directores propiamente dicho, en lo que es una estrategia fallida, que sabemos bien que no funciona del todo, que fue el sistema de asesoría técnica a la escuela. Entonces, ahí hay una serie de elementos. Y la pregunta va es, ¿cómo identificamos las necesidades de los maestros en servicio para que ellos puedan desempeñar mejor su labor? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se pudiera realizar? Aquí el tema, insisto, estamos hablando de un tema muy puntual, porque si la tendencia es eso, que los maestros conozcan, que también es un tema también interesante, que déjenme comentarles, es una palabrita que se maneja mucho en la parte sindical, que le dicen su materia de trabajo. El sindicato dice que ellos tienen derecho a opinar sobre su materia de trabajo, porque ellos son los que conocen y los que tienen la experiencia. Y el asunto no solamente es opinar, sino incidir sobre ella. Y entonces aquí el tema es, ¿cómo lo podemos identificar? Hay muchas formas de que los podamos identificar simplemente cuando se van haciendo las reformas curriculares. Ahorita tenemos un San Quintín muy tremendo, porque por un lado les están señalando de que el currículum vigente es la reforma integral a la educación básica, que va a haber en tránsito justamente el modelo educativo que está en algunos grados en este momento, y que para el siguiente ciclo escolar, así se dijo hace tiempo, se iba a generalizar el modelo educativo, y luego meses después dijeron, no se va a generalizar, sino va a ser otro. ¿Cuál va a ser ese? No lo sé. Y ahí tenemos el problema, incluso hasta los mismos libros de texto, que si se existen o no existen. Entonces, hay unas cuestiones muy complicadas para el maestro, porque además, como todavía está vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente, están todavía en proceso los concursos de ingreso y los concursos de promoción, y en los concursos de ingreso y en los concursos de promoción les piden que dominen el currículum. ¿Pero cuál currículum? El que estaba anteriormente al modelo educativo, entonces, que es el 592 que se le conoce. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones muy complicadas. Dicho de otra manera, para fines de acreditar un examen hay un marco de referencia específico, para fines de desarrollar su práctica docente hay otro marco, y para fines de lo que viene más adelante hay otro que no sé cuál es. Entonces aquí sí hay un problema, porque el maestro tiene que estar viendo hacia el futuro, trabajando con la realidad presente, pero con los pies puestos en el pasado. Y es una cuestión muy complicada para el maestro, porque entonces, ¿a cuál hago caso? O sea, yo voy a demostrar que sí tengo el perfil, que sí conozco, que sí domino, que sí sé ser el maestro que ellos quieren, de acuerdo a lo que ya no está vigente. Y entonces es una gran paradoja en ese sentido. Responder de manera muy concreta a la pregunta. La formación continua de los maestros en servicio, identificar sus requerimientos formativos en función de lo que dice el currículum y en función de lo que dice el enfoque que sustenta a ese currículum, son las dos grandes líneas que se han venido trabajando en carrera magisterial en el 2013, y que también se bosqueja y se señala también en el 2019, ¿no? Esa es la manera en cómo podemos identificarlo. ¿Qué es lo que podemos identificar? Ya ustedes lo conocen más o menos, que se ha venido señalando, toda la parte de que es un currículum flexible, que es un currículum obligatorio. Simplemente para explicarme de manera muy rápida, hay entre lo que son los aprendizajes esperados y lo que son los aprendizajes clave, hay un montonal de cosas ahí intermedias. Está el perfil de egreso, están los rasgos del perfil de egreso, están por supuesto los campos, las áreas, los ámbitos, la formación académica, desarrollo personal y social, lo que es autonomía curricular, lo que son ámbitos, ejes. O sea, es muy complejo,
para poder dominar todo esto, o sea, desde el aprendizaje esperado, que es el núcleo básico, hacia arriba, cuáles son los organizadores curriculares, y en la parte macro, cuál viene siendo los aprendizajes clave, y todavía no se les aclara al maestro, porque hay una serie, hay un documento, que son los planes programas de estudio, que se llama aprendizajes clave, y se espera, al igual que en el caso del 592, cuando ya se empezó a trabajar con competencias, en el 592 podían ver cuál es la competencia 1, cuál es la competencia 2 que vamos a ver. Ustedes se chutan todo un libro con 780 páginas y dicen, ¿cuál es el aprendizaje esperado? El aprendizaje clave 1, ¿cuál es? No lo dice. ¿Cuál es el 2? No lo dice. ¿Cuál es el 3? No lo dice. Me dice el concepto de lo que es un aprendizaje clave, pero no me dice cuáles son los aprendizajes clave. Y ese aprendizaje es clave, ahí le falta un elemento articulador entre el aprendizaje clave y lo que es el perfil de egreso. Y cuando a los maestros se les dice el perfil de egreso como está establecido requiere una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en cada uno de esos rasgos del perfil que se pretende que se domine, bueno, esos son los aprendizajes clave. Y entonces el maestro, eso es, pues me hubieran dicho. Y eso algo tan simple está en los documentos, no está en los documentos. Y esto que quiero señalar, identificar los requerimientos formativos de formación continua para los maestros en servicio tiene que implicar muchísimas cosas. Y creo que en un momento dado sí hay formas, y yo creo todavía que es relativamente, vamos a decirlo desde el punto de vista técnico, científico, metodológico, incluso hasta instrumental, relativamente sencillo de poderlo identificar y poderlo plasmar. Ahora, el asunto es que eso trae una serie de implicaciones de logística y trae una serie de implicaciones del punto de vista financiero, que ya ese es otro tema, que ahorita no me voy a meter porque no es la línea por la que estoy trabajando ahorita, sino estamos trabajando en las tendencias justamente que se están manejando para la formación de los docentes, pero que a final de cuentas sí ponen en riesgo la factibilidad de esa visión que se pretende llevar para la formación continua. Ahora, ¿quién lo tiene que llevar? ¿Las escuelas normales? Las instituciones formadoras de docentes encargadas también de la formación, las instituciones de educación superior encargadas de la formación de los docentes, que es una aclaración que se va haciendo en el caso del 2019, lo tiene que hacer el consejo técnico, lo tiene que hacer el servicio de seguridad técnica de la escuela, lo tiene que hacer el supervisor, lo tiene que hacer entre pares, lo tiene que hacer entre las escuelas. O sea, hay una serie de elementos por ahí que no está del todo sistematizado, que le sea de utilidad al maestro justamente. Ya sabemos qué nos duele o ya sabemos qué requerimos para hacer mejor nuestra chamba. Para hacer nuestra chamba como maestro lo que necesitamos es conocer bien a bien todos los detalles, todas las entrañas de lo que es el currículum, pero también todo lo que subyace al fundamento pedagógico, científico, propio de las ciencias de la educación que está en ello presente. Entonces, en líneas generales, así está hacia donde se quiere manejar justamente la formación continua. El tema está entonces cómo lo vamos a aterrizar. Por eso cuando en el 2019 se señala, ahora ya no es una obligación como lo era en el caso de carrera magisterial. En el caso de carrera magisterial, la diferencia es que carrera magisterial aparentemente era voluntaria. Y decían, el que quiera participar en este desarrollo, adelante. Pero ya una vez estando ahí, era obligatorio, entre otras cosas, el tema de formación. Recuerden que se dio, ahí hay un dato también que me llamó mucho la atención porque esto se generó mucho en el proceso justamente de carrera magisterial. Lo dijo en su exposición en la Cámara de Diputados y Senadores el secretario de Educación. No sé de dónde sacó el dato, pero en realidad sí me llamó la atención como la quiso justificar. Decía que en el país había más de 1 millón de profesionales que tenían posgrado, y que ese 1 millón eran más del 60% que correspondían al magisterio. Y esto lo que quiere decir entonces, o era para justificar el por qué no tenían que cuestionar a los maestros o la capacidad del maestro, y este linchamiento social en contra del maestro era injustificado. Esa era la posición que tenía el secretario de Educación, pero esto quiere decir que el tema de la formación del maestro, tanto inicial como continua, durante carrera magisterial, desde 1992 hasta el 2012, pues se estuvo cumpliendo no solo a cabalidad, sino en extensión, porque se desarrollaron y hay muchos maestros, por supuesto, en el magisterio hay muchos que tienen posgrado en un momento dado. Entonces, si tienen mucho posgrado, pero también el tema, como lo comentaba, la correlación estadística entre los que tienen posgrado y los estados de aprendizaje de los estudiantes, hay varios estudios que están señalando al respecto, refería a algunos, aunque hay algunos otros que podríamos también estar comentando, la correlación no era significativa, es decir, que a mayor preparación, mejor aprendizaje
aprendizaje, ¿no? Entonces, la formación continua sí se puede estar llevando a cabo, sí hay forma de definir una visión sobre la formación continua, sobre las necesidades que tienen los maestros en servicio para desempeñar su labor, pero creo que va pasando por otros elementos, no solamente de visión, porque esa visión no está todavía tan clara, es muy instrumentalizada, decir, tú necesitas conocer el currículum y tú necesitas conocer el fundamento. Así está de simple, pero creo que hay que meterse un poquito más a las entrañas para ver eso qué implicaciones tiene y para poder trazarlo. Recuerden que en el caso de la reforma educativa del 2013 se estuvo trabajando con algunas universidades también este tema y que a final de cuentas es reconocido también por propios extraños que el tema de la formación continua de los maestros en servicio en el 2013 a la fecha, pues no cumplió con las expectativas, ¿no? Que sí se pueden estar realizando, llevando a cabo, pero sí es necesario, insisto, tener una concepción mucho menos pragmática, por decirlo de manera muy bonita, ¿verdad? Y mucho más profunda para saber qué implicaciones tiene las dos líneas de que el maestro conozca mejor el currículum y conozca el fundamento que lo sustenta. Y la otra pregunta era, para que ya se cumplieron. Bueno, gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a entregar la constancia al doctor. Y bueno, dice la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Sergio Martínez Dunstan por haber participado como conferencista en el tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, llevado a cabo del 9 al 12 de abril del 2019 en playas de Rosarito, Tijuana, de Baja California. Firma el maestro Miguel Ángel Mendoza, secretario de Educación, y el doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. La entrega de unos libros que le envía el secretario de Educación de aquí de su tierra, el doctor Sergio Dunstan es de aquí de Baja California. Y un pequeño detalle que también, claro, normalista, en la Escuela Normal Fronteriza Mexicali. Muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente conferencia.